Espíritu y ánima son distintos, pero la mayoría de la gente no sabría dar un solo ejemplo que ilustre esa diferencia. La conciencia corriente del sujeto, la diurna o de vigilia, está más presente en lo espiritual, pero aquella más profunda o subconsciente se vincula con la parte anímica. El primer ejemplo que voy a dar es el de una experiencia espiritual, en este caso una proyección astral, y pertenece, según Sheldon Muldoon, a la obra de Carrington True Ghost Stories, Historias verdaderas de fantasmas. Fue experimentado por el reverendo William Stanton Moses, que además fue un investigador inglés. Una noche decidí presentarme ante Z, distante unas cuantas millas. No le había avisado nada de mi experimento, pero me acosté poco después de medianoche con mi pensamiento deliberadamente fijo en Z, cuyo lugar de residencia, como así también sus habitaciones, me eran completamente desconocidas. No tardé en quedarme dormido y a la mañana siguiente me desperté sin conservar memoria de que hubiera sucedido nada particular. Al encontrarme con Z algunos días más tarde, le pregunté: ¿no notaste nada raro en las habitaciones de tu casa el sábado a la noche? Sí, me contestó, pasaron una cantidad de cosas. Había estado sentado junto al fuego con M fumando y charlando. Alrededor de las 12:30 se levantó para irse y yo mismo lo acompañé. Volví entonces al sitio que había ocupado junto al fuego a terminar mi pipa, cuando te vi a ti sentado en la silla que acababa de dejar M. Te miré cuidadosamente y luego levanté un periódico para asegurarme de que no estaba soñando, pero al bajarlo de nuevo, tú habías desaparecido. Mientras yo miraba con la boca abierta, tú parecías disiparte en el aire. El segundo ejemplo fue experimentado por el proyectista Sheldon Muldoon. Un domingo de noche, en noviembre de 1881 decidí, tras una lectura acerca del inmenso poder que encierra la voluntad humana, realizar un esfuerzo supremo de mi ser para presentarme, bajo la forma de un espíritu, en el dormitorio que da a la calle, de un segundo piso, de un edificio situado en el número 22 de la Hogarth Road, Kingston, donde se hallaban durmiendo dos jóvenes damas de mi conocimiento, la señorita LSV y la señorita SV, de 25 y 11 años respectivamente. Yo vivía entonces en el número 23 de Kildare's Gardens a una distancia de unas 3 millas de Hogarth Road. Nada había dicho a las personas antes mencionadas acerca de mi intención de ensayar este experimento, por la sencilla razón de que se me ocurrió espontáneamente la noche del domingo. La hora escogida para hacerme presente fue la 1 de la mañana y me formé el firme propósito de hacer que mi presencia fuese percibida. El jueves siguiente fui a visitar a las damas en cuestión y sin que mediara ninguna alusión de mi parte sobre el tema, la mayor me dijo que la noche del último domingo había sufrido un terrible susto al advertir mi presencia al lado de su lecho, entonces había gritado, pues la aparición avanzaba hacia ella, y el grito despertó a su hermanita, que también me vio. Le pregunté si se hallaba despierta en aquel momento y me replicó categóricamente que sí, y al preguntarle yo la hora del fenómeno, me dijo que había ocurrido, alrededor de la 1 de la mañana. Estas dos experiencias pertenecen obviamente al plano espiritual, ya que la conciencia del sujeto experimenta el paso del tiempo. El espíritu del proyectista puede abandonar por un rato su contenedor y moverse por el holograma violando las leyes de la física, flota, vuela, atraviesa paredes, oye sin orejas, mira sin ojos, pero no puede avanzar o retroceder en el tiempo como lo hace la parte anímica, solo puede explorar el espacio. Cuando hablamos de fantasmas y viajes astrales estamos hablando de espíritus. Ahora vayamos al ánima. En el libro de Brian Weiss Muchos cuerpos, una misma alma, en el capítulo 3, cuenta la historia de Victoria. Weiss, a diferencia de mí y de Malanga, no parece distinguir la diferencia entre espíritu y alma. Aún así, cuando hablamos de reencarnación, estamos hablando de una experiencia anímica más que de una experiencia espiritual, amén de que en ese proceso de reencarnación el espíritu acompaña a su ánima. El capítulo comienza así. Como médico, dice Weiss, y como psiquiatra, mi misión es curar enfermedades físicas y emocionales, a veces por separado, pero, por lo general, de forma simultánea, ya que la mente afecta a la salud del cuerpo y el cuerpo a la de la mente. Conozco el concepto de salud espiritual, pero para mí el alma siempre está sana. Es más, es perfecta. Cuando la gente habla de curación del alma, no sé a qué se refiere, si sentimos que necesita curación es por lo alejados que estamos de ella.
El Dr. Weiss cuenta que Victoria sufría un cáncer que convertía en un infierno todos y cada uno de sus días. Curó a Victoria trasladándola a sus vidas anteriores. A estas alturas, estoy acostumbrado a regresiones impresionantes y revelaciones asombrosas, pero en el caso de Victoria me embargó la sensación de que había sucedido un milagro, algo que casi nunca había experimentado desde que Catherine y yo nos conocimos hace 24 años. Victoria se dedica a la medicina, vive en Manhattan y es miembro destacado de la Academia de Artes y Ciencias de Estados Unidos. Conoció el trabajo de Weiss y cuando fue a sus talleres le contó que hacía 16 años que sufría tremendos dolores de espalda debidos a un cáncer que diversas operaciones y una serie de tratamientos de quimioterapia y radiación no habían logrado curar. Acudía a Sloan Kettering, uno de los mejores centros oncológicos de Estados Unidos, y le entregó a Weiss un historial médico de bastantes centímetros de grosor. El dolor era implacable, cuenta, lo describió como el bombardeo incesante de un absceso formado en una muela. Por la noche tenía que tomar grandes dosis de un medicamento similar a la morfina debido a la severidad del tormento, pero durante el día soportaba la agonía para poder trabajar con la cabeza despejada. Aunque no era vieja, tenía unos 55 años, se le había quedado el pelo cano del dolor. No le gustaba cómo le quedaba y se lo teñía de negro. Victoria le aseguró que había dejado de tomar la medicación unos días antes del taller para poder concentrarse en sus exposiciones. En las sesiones, que fueron varias, había experimentado varias regresiones, todas a la misma vida anterior, que había tenido lugar cerca de Jerusalén en la época de Jesucristo. En ellas Victoria había sido un campesino pobre, un hombre corpulento de brazos y hombros fuertes, pero sensible en lo espiritual y cariñoso con los pájaros y los animales en general. Vivía en una casa de madera, relata, situada junto a un camino con su mujer y su hija, sin molestar a nadie. Victoria reconoció a su hija, que también lo era en esta vida. Un día, el campesino se encontró una paloma con un ala rota y se arrodilló para recogerla. Un soldado romano que desfilaba con un cuerpo de élite de la guardia del palacio se molestó al toparse con este hombre que le impedía el paso, le golpeó salvajemente en la espalda y le rompió varias vértebras. Algunos de sus compañeros incendiaron la cabaña y mataron a su mujer y a su hija. El resentimiento y el odio que el campesino profesaba a los romanos ardían con fuerza en su corazón. A partir de aquel momento decidió no confiar en nadie. Jamás se recuperó de las lesiones de la espalda. Desesperado, destrozado física y emocionalmente, se trasladó a un cobertizo situado dentro de la muralla de Jerusalén, más cerca del gran templo, y sobrevivió a base de las verduras que lograba cultivar. No podía trabajar y se desplazaba con la ayuda de un robusto bastón y de su único animal, un burro. La gente creía que chocheaba, pero sencillamente estaba viejo y destrozado. Llegó a sus oídos la noticia de que había un rabino que estaba haciéndose famoso por sus curaciones, y recorrió una gran distancia para escuchar uno de los sermones, resultó ser el de la montaña, no con la esperanza de recibir curación o consuelo, sino movido por la curiosidad. Los seguidores del rabino se quedaron horrorizados al ver a aquel campesino y lo echaron de allí. Se escondió tras un arbusto y consiguió mirar a los ojos de Yeshua. Victoria relató que los ojos del Mesías estaban llenos de una compasión infinita, era un hombre de enorme bondad y que le invitó a que no se marchara y se quedara escuchando el sermón. El encuentro no sirvió para curarle, pero sí para darle esperanza. Regresó a su cobertizo, inspirado por el sermón del rabino, que le pareció grandilocuente y verídico. Cuando el rabino estaba a punto de volver a Jerusalén, el campesino cayó presa de la ansiedad. Sabía que Yeshua se encontraba en una situación peligrosa, porque había escuchado rumores sobre lo que los odiados romanos tenían previsto hacer con él, y salió en su busca para avisarle, pero ya era demasiado tarde. Cuando por fin volvieron a comunicarse, Yeshua arrastraba pesadamente un madero enorme de camino hacia su crucifixión. El campesino advirtió que estaba muy deshidratado. Sorprendido ante su propio valor, quiso acercarse a él con un trapo empapado en agua para mojarle la boca, pero Yeshua ya había pasado. El campesino quedó desolado, pero entonces Yeshua se dio la vuelta y lo miró, de nuevo con ojos llenos de una compasión infinita, pese al tremendo esfuerzo físico, la deshidratación y la fatiga.
Aunque Yeshua no le habló, el campesino comprendió sus palabras. Victoria recibió los pensamientos de Yeshua de manera telepática. No te preocupes. Tenía que ser así. Y, dicho eso, continuó su camino hasta la crucifixión. El campesino, por su parte, siguió al maestro hasta el Calvario. El siguiente recuerdo de Victoria fue de sí misma en la piel del campesino, solo bajo una lluvia torrencial, sollozando tras la muerte de Yeshua en la cruz. Desde el asesinato de su familia, solamente había sido capaz de confiar en el rabino, y le costaba aceptar que también hubiera fallecido. De repente, sintió en la coronilla lo que Victoria describió como una electricidad, que descendió por la columna vertebral, y se dio cuenta de que tenía la espalda recta, de que ya no estaba jorobado ni lisiado. Volvía a ser fuerte. «Mirad», exclamó Victoria en el presente, «mirad». Y se puso a bailar, moviendo las caderas de un lado a otro, sin el menor rastro de dolor. Cuando el campesino se enderezó no hubo testigos. 2000 años después, todos los asistentes al taller vieron a Victoria danzar. Había quien lloraba. A mí se me llenaron los ojos de lágrimas. A veces, cuando vuelvo a leer mis notas al repasar un caso, olvido esa sensación de estar ante algo mágico, algo misterioso y sobrecogedor, que me provocan las regresiones, pero en aquella ocasión recuerdo que fue palpable. Aquello no podía ser fruto de una sugestión hipnótica. Las graves lesiones vertebrales y la pérdida cartilaginosa que sufría estaban bien documentadas en las resonancias magnéticas y otras pruebas cuyos resultados se incluían en el historial que me había entregado. Finalmente, Weiss escribió: ¿Cómo va a aceptar esta profesional de la medicina, esta mujer de ciencia, lo que acaba de suceder? Recuerdo que pensé, pero aquella era una pregunta intelectual que quizás se respondería con el tiempo. Por el momento, mientras la observaba, lo único que sentía era la felicidad que transmitía Victoria. ¿Cómo interpretar este milagro desde el conocimiento que tenemos de la conciencia? Tanto Victoria como su vida pasada tienen, en su línea de tiempo, una existencia espiritual. Si Victoria fuera un proyectista, podría separarse del cuerpo y visitar al mismo Dr. Weiss, no para asustarlo sino para verle. Cuando Victoria atiende a sus pacientes, recordemos que es médico, también está utilizando su espíritu. Pero el proyectista no puede ir a la antigua Grecia, pues el espíritu está incapacitado para eso. El espíritu, al igual que el cuerpo, está atrapado en su línea de tiempo. El ánima sí viaja en el tiempo. No se desplaza como lo hace el espíritu, sino que salta cuánticamente de un punto a otro del holograma. Está teniendo muchas experiencias físicas a la vez, porque su naturaleza es atemporal. En la hipnosis de Victoria se ve claramente que el problema que tiene ella de los dolores de espalda no era causado por el cáncer ni las operaciones, sino por las secuelas que le habían dejado en la columna la golpiza de los soldados romanos. El cáncer y todo lo demás era una somatización corporal de ese problema kármico, ya que los fractales de ánima que viven la experiencia física están entrelazados en el espacio-tiempo por un nodo en común. Ese nodo en común es al que se le llama inconsciente personal, no confundir con el inconsciente colectivo, y es un fractal de ánima también. Cuando Victoria revive su experiencia con Jesús, logra una suerte de integración de la conciencia, pues su mente y su espíritu comprenden el origen de su problema corporal. Descubre que ambos están entrelazados. A esto se le puede sumar el efecto sugestivo que pudo haber tenido ella, como mujer de ciencia, al recordar su pasado religioso olvidado y su increíble encuentro con el Maestro Jesús. Sin duda eso la conmovió y ayudó mucho al proceso de curación. El alcance de este conocimiento hizo que Victoria se curara instantáneamente, pues comprendió en el proceso de la hipnosis que su enfermedad no tenía una raíz física sino emocional. Un evento en su vida pasada no tiene por qué interferir en su presente. Pero, ¿qué significó curarse para ella? Significó cambiar las líneas de tiempo. La mujer ha cambiado sus contenedores. Como eso no tiene una explicación científica, Weiss cree que ocurrió un milagro. Cuando ánima está interferida se desentiende de su parte espiritual, lo que hace que no discrimine un evento del pasado de un evento futuro. Esta incomprensión provoca que ella traslade, sin ser consciente de ello, todos sus conflictos emotivos a toda la línea de tiempo de encarnación. Es como si se quedara atascada en un eterno presente o presente continuo,
haciendo que su dolor anímico resuene en toda la línea de tiempo. Esto da origen a la popular frase tengo un problema kármico. Pero no existe ningún karma pues el tiempo es una ilusión. El tiempo se inventó para hacer experiencias, no para que creamos que es real. Y aquí está lo increíble de este hecho, que no pudo ser visto por Weiss, y es que Ánima no solo cura a Victoria sino que también cura al campesino. El efecto en la línea de tiempo se hizo para adelante y también para atrás, hubo un efecto de doble sentido. Cuando cambiamos nuestro presente cambiamos también nuestro pasado. Si relee el relato de Weiss, verá que cuando el campesino estaba sollozando por la muerte de Jesús bajo una lluvia torrencial, siente una electricidad por la columna y vuelve a quedar derecho y recuperado. No había ninguna razón para que le ocurriera esto al campesino, ya que Jesús, obrador de milagros, había muerto y él tampoco estaba en condiciones de curarse. Además dice al comienzo del relato que jamás se recuperó de las lesiones de la espalda, es decir que murió en ese estado. Al producirse la inesperada recuperación del campesino, ella, en ese mismo instante, se recupera también, y se pone a bailar feliz delante de todos como si nunca hubiese estado enferma. Pero está claro que la primera que se recuperó, pues fue la primera en tomar conciencia, fue ella, no el campesino, y su ánima, que es la misma en todos los contenedores, trasladó su efecto curativo al contenedor que está teniendo su experiencia en el pasado, por eso se le enderezó la columna y perdió su joroba. Fue una acción simultánea en dos puntos distintos del espacio-tiempo. El campesino tuvo que esperar 2000 años para curarse de su enfermedad. Pero a su alma le llevó solo un segundo para entender el significado del tiempo. Sin duda la mente de Victoria seguirá recordando que una vez estuvo enferma. La mente, al no tener energía, puede recordar eventos que ya no están en el cosmos. Pero para su ánima y para su espíritu, que actúan en la fisicalidad, esa enfermedad nunca existió. Ánima decidió cambiar de película y esa historia que le vendieron los maestros del karma, la de ser un campesino lesionado y una médica cancerosa para que entendiera el significado de la existencia, ya no existe más.